Bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la explicación del tema número 2 dentro de la asignatura de Gabinete de Auditoría de Sistemas. Este tema número 2 se denomina componentes de los sistemas de información. Este tema número 2 tiene varios contenidos. En realidad está dividido en tres. La primera parte habla de los sistemas de información, la segunda de los componentes físicos a nivel de hardware y la tercera a nivel de componentes lógicos, es decir, software. Cuando hablamos de la sociedad de información, se tiene que entender que esta es aquella en la cual existe la posibilidad de que todas las personas, ¿no es cierto?, puedan comunicarse entre sí, pero con el uso de sistemas informáticos, ¿no? Hoy por hoy estamos rodeados de diferentes tipos de sistemas, ¿no es cierto? La actividad de un ser humano cada día se va involucrada con el manejo de los sistemas de información. Desde poder ir a hacer una acción hasta poder realizar una transacción. Entonces estamos involucrados con el manejo de sistemas informáticos y podemos comunicarnos desde cualquier lugar sin importar tiempo y distancia. A eso se denomina sociedad de información. Ahora, estos sistemas de información se generan, se manipulan principalmente con el fin de generar información y por ende tomar decisiones. También hay un concepto importante dentro de los sistemas de información que se llama las tecnologías de información y comunicación, las famosas TIC. Las famosas TIC son programas, son sistemas que nos permiten, ¿no es cierto?, producir, almacenar y compartir información, ya sea esta información a nivel de texto, audio, video, etc. Entonces la información no simplemente es generar un documento de texto, sino también se puede generar a través de generar un archivo de audio, un archivo de video. Las tecnologías de información y comunicación hoy por hoy se manejan en diferentes áreas. En unas se aplican más que en otras, ¿no es cierto? Si hablamos del área de educación, pues podemos decir que las TIC se están manejando ahora de una manera más generalizada. Pero si hablamos de las tecnologías de información y comunicación en las actividades gubernamentales, ¿no es cierto?, podemos decir que han avanzado de gran manera. Por ejemplo, si tomamos como base de análisis el hecho de pagar impuestos, nosotros podemos acceder a través del portal web, ¿no es cierto?, del sitio web del Servicio de Impuestos Nacionales, y podemos preparar nuestra declaración jurada, podemos realizar la declaración jurada y podemos enviarla, consultar libros, dosificar libros, etcétera, ¿no? Entonces está muy avanzado en otras áreas. ¿Qué más podemos decir? Decimos que las tecnologías de información generan información. Si esta información es oportuna, es exacta, nos va a permitir tomar buenas decisiones. Y si tomamos buenas decisiones, pues solucionamos problemas y por ende logramos los objetivos institucionales y el éxito empresarial. Entonces, los sistemas de información se han generado con el fin de producir información, generar información. ¿Y quiénes toman decisiones? Pues los usuarios. Otro concepto importante que tenemos que tomar en cuenta es la informática. Cuando hablamos de informática se entiende que es ese proceso de generación de información pero de forma automática. Por eso se llama informática. Cuando nosotros manejamos informática cambia 4 procesos en realidad. Cambia la forma de producir información. ¿Okay? Aquí vemos en esta imagen a una persona que está generando información de forma física, apoyados con máquinas de escribir, apoyados en papel, en hojas, calculadoras, etc. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, una persona que está generando información con el manejo de sistemas informáticos. Entonces cambia la forma de producir la información. Otro elemento es que cambia el almacenamiento de la información. Cuando nosotros producimos información de forma física, pues tenemos que almacenarla también de forma física, ¿no es cierto? ¿En qué? En archivadores, en gaveteros, en folders, etc. Pero si manejamos información digital o electrónica producida por los sistemas informáticos, pues tenemos que almacenarlos en los dispositivos de almacenamiento. En esta imagen, ubicar una información, buscar, compartir, conservar información es algo complicado,
pero en esta otra es sencillo, ¿no? Control B, buscamos, Control C, copiamos, etcétera. Entonces es más fácil conservar, almacenar información cuando manejamos sistemas informáticos. Lo propio cambia la forma de comunicación. En esta imagen vemos de forma todavía un poco tradicional, ¿no es cierto?, un poco ya obsoleta, en la cual se maneja los sistemas de comunicación a través de teléfonos analógicos, a través de una secuencia en la cual primero tiene que ir la secretaria a comunicar, luego el jefe, etcétera, etcétera. Pero acá vemos que con el manejo de sistemas de información, hoy por hoy comunicarnos es sencillo, ¿no es cierto? Con solo digitar ciertos números podemos mandar cualquier mensaje, podemos hablar con cualquier persona sin importar tiempo o distancia. Y la última, cambia la forma de transmitir información o transferir información o transmitir información. Con el uso de sistemas informáticos es muy sencillo, ¿no es cierto? Con solo hacer un clic nosotros enviamos cualquier información, cualquier archivo, cualquier video a cualquier parte del mundo. Entonces cambia la producción, almacenamiento, comunicación y la transmisión de información. ¿Cómo se dividen los sistemas de información? Se dividen en dos. Tenemos los sistemas de apoyo a las operaciones y los sistemas de apoyo gerencial. Cuando hablamos de sistemas de apoyo a las operaciones, su nombre lo dice, son sistemas que apoyan al proceso de realización de las actividades dentro de una empresa. Por ejemplo, si queremos realizar una carta, pues podemos utilizar un Word, ¿no es cierto? Si queremos hacer una hoja de cálculo, una planilla de cálculo, podemos usar Excel. Queremos realizar una presentación, utilizamos PowerPoint. Entonces, estos son programas de uso general que apoyan al proceso de desarrollo de operaciones de la empresa, institución o organización. Pero existen también los sistemas de apoyo gerencial. Es decir, estos sistemas son los que nosotros vamos a verlos, son sistemas que generan información para poder tomar decisiones. Por ejemplo, son catalogados como sistemas de uso específico. Estos son de uso general, estos son de uso específico. ¿Por qué? Porque solamente están instalados en uno o algunos equipos de la empresa y generan información específica. Un sistema de contabilidad, un sistema de recursos humanos, un sistema de almacenes, ¿no es cierto? Son sistemas de uso específico porque están en áreas específicas. Continuamos, entonces tenemos la clasificación de los sistemas de información. ¿Qué decimos? Que tú en tu empresa, en tu institución, puedes tener diferentes tipos de sistemas de información gerencial. Un sistema de ventas, ¿no es cierto? Un sistema de almacenes, un sistema de personal. Entonces, todos estos sistemas tienen una base de datos donde almacena toda la información de ventas. El sistema de almacenes genera información o almacena información de las existencias que tiene. El sistema de personal almacena información en su base de datos de todos la información del personal que tienes en tu empresa. Todos estos generan información para poder tomar decisiones. ¿Quiénes toman decisiones? Los gerentes de área, gerentes generales, etc. Un sistema tiene varios elementos, ¿no es cierto? Un sistema está compuesto por los siguientes componentes. Componentes físicos, componentes lógicos y el usuario. En este caso, componentes físicos a nivel de hardware, componentes lógicos a nivel de software y el recurso humano, que son los usuarios. Nosotros, cuando manejamos programas, nos convertimos en usuarios. Por ende, estos tres elementos hacen al componente de un sistema de información. Este sistema de información realiza diferentes procesos, diferentes procedimientos, que pueden ser registros, la operación, integración, cálculo, etc. Y genera información. Esta información que se genera sirve para poder tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos sistemas de información? Es generar información para poder apoyar en el proceso de toma de decisiones. Ahora ya, entrando a la segunda parte, que es los componentes físicos del sistema de información, podemos hablar, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser hardware. Posteriormente hablamos de software. Entonces estamos hablando de uno de los componentes de los sistemas de información. El otro componente es hardware. Cuando hablamos de hardware,
se tiene que entender que son todos los componentes físicos del equipo computador. Entonces, el equipo computador ha sido diseñado por 1937 allá en Estados Unidos por el arquitecto y matemático John von Neumann. Entonces, él ha descubierto, ¿no es cierto?, por primera vez el uso de la computadora, donde se dice que en esa Universidad de Iowa, en Estados Unidos, la computadora era tan grande que utilizaba todo el sótano de esa universidad. Posteriormente han ido desarrollándose diferentes generaciones de equipos computadores. Una primera generación está desde 1947 hasta 1959. En esta primera generación los equipos computadores eran todavía grandes, ¿no es cierto? No se utilizaban para uso comercial, generalmente era para usos en Estados Unidos para el tema del censo, ¿no? Pero eran grandes, estaban enfriados con tubos al vacío, entonces eran grandes, entonces necesariamente necesitaban mucho espacio para poder ser manejados. En la segunda generación ya existen equipos computadores más pequeños, ¿no es cierto? Ya de escritorio, ya empiezan a manejarse, se empiezan a generar inclusive equipos para poder comercializarse, ¿ya? En aquí una de las ventajas de esta segunda generación es que ya empiezan a manejarse, ¿no es cierto?, equipos más pequeños. Son enfriados por transistor, ya no con tubos al vacío, por eso es que son más pequeños. Se generan los transistores inclusive para poder enfriar de mejor manera el equipo computador. En la tercera generación, que abarca desde 1964 hasta 1971, en aquí ya aparecen otros tipos de dispositivos para poder manejarlos, ¿no es cierto? Dispositivos de almacenamiento, se amplían los puestos de almacenamiento, inclusive ya no son monocromáticos los equipos computadores, inclusive aquí los equipos computadores se llegan a almacenar en algunos disquetes ya, ¿no es cierto? Entonces aquí los discos duros se amplían la capacidad de almacenamiento, se generan otros tipos de sistemas operativos a los que antes tenían solamente uno. En esta tercera generación ya prima esta característica de que los equipos computadores pueden recibir partes de otros tipos de programas, de otros tipos de empresas, es decir, si te quemaba el teclado, entonces podías necesariamente cambiar ese teclado, qué sé yo, de marca Compaq por una Acer, digamos. Entonces había compatibilidad de dispositivos. En la segunda generación no. Si se te quemaba el equipo, si te quemaba la pantalla, si te quemaba el teclado, tienes que conseguir de la misma marca, ¿no es cierto?, con las mismas características. Mientras aquí ya no. Existe compatibilidad con el equipo mayor. En la cuarta generación, otra de las características es que se diversifican los diferentes dispositivos que tienen los equipos computadores, tanto los dispositivos de entrada, salida y los de almacenamiento. Entonces aquí se diversifica, aparecen nuevos lenguajes de programación, nuevos programas, los programas son multiprogramables, es decir, que podían manejarse el equipo computador por más de un programa, por más de un usuario, etc. Entonces se generan mayor cantidad de características. Y los últimos equipos que ya conocemos son equipos tan pequeños, ¿no es cierto?, que permiten generar cualquier tipo de información. Se instalan diferentes tipos de programas, diferentes tipos de sistemas operativos, se producen mayores lenguajes de programación, ¿no es cierto? Se incorporan aquí los dispositivos de introducción de datos como son las cámaras, los videos, etcétera, el audio, etcétera. Entonces, esta es la última generación donde nosotros ya conocemos. Entonces, esta es una pantalla general de cómo ha evolucionado el equipo computador. ¿Cuáles son los componentes de un equipo computador? Los componentes son 5. Tenemos los dispositivos de entrada, la unidad central de procesamiento, dispositivos de salida y lo que viene a ser el almacenamiento secundario con la memoria principal. Entonces tenemos 5 elementos: entrada, unidad de procesamiento, salida, memoria principal y el dispositivo de almacenamiento o almacenamiento secundario, lo llamamos nosotros. ¿Cómo están compuestos estos componentes? Los dispositivos de entrada son todos aquellos elementos, son todos aquellos dispositivos que el equipo computador utiliza para poder introducir datos, tales como teclado, micrófono, mouse, cámara, etc. Son dispositivos de entrada, por lo cual se entra
¿no es cierto?, la información para que el equipo los procese. ¿Dónde se procesa?